hay que formarse bien y ciertamente que Agustín es un ejemplo de eso. ¿Cómo estás, Agustín? Gracias enormes por venir aquí. Muy bien, Pablo, gracias a vos por haberme invitado. Agustín, una cuestión que quería hablar con vos es la biopolítica como un mecanismo de control poblacional, como un mecanismo especialmente estatal para imponer un control sobre la vida de las personas. Pero si nos tuvieses que definir de una manera resumida y didáctica la biopolítica, ¿cómo debemos entender esto? La biopolítica es un paradigma de la filosofía política contemporánea. Ujú. Es un paradigma que está vinculada estrechamente al pensamiento de uno de los filósofos contemporáneos más renombrados, más vendidos que leídos, hay que decirlo, francés, escandaloso en general, que fue Michel Foucault. Michel Foucault eh, escribió el grueso de su obra más o menos entre la década del 50 y terminó muriendo en 1984 y trajo un nuevo paradigma para pensar el poder, ya no necesariamente ligado al Estado, ya Ujú. no necesariamente ligado al concepto de soberanía, sino al poder que él llamó disciplinario. Para Foucault, el poder va adoptando distintas modalidades que se destraban en su relación con el saber. Hay distintas bases de saber, hay saberes que le permiten al poder dominar de una forma diferente. A partir de la modernidad y fundamentalmente a partir del siglo XVIII se inaugura una era que Foucault llama la época de la soberanía, la época de la disciplina, la época del poder disciplinario, que ya no, como antes, significa el poder de dar muerte a una persona, sino el poder de formatear su vida. Ujú. La idea de darle un contorno a la vida de una persona, inmiscuirse en sus hábitos, en sus palabras, en sus comportamientos, inmiscuirse en los detalles más particulares de la vida de cada quien. Esto no existía, por ejemplo, en un contexto medieval. Esto va a Claro. existir a partir del desarrollo de una serie de ciencias que además se retroalimentan con ese tipo de poder. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la psicología, la psiquiatría, la ciencia política, la sociología, las ciencias jurídicas. A partir del siglo XIX, y aquí entramos ya en la materia del título, aparece, según Foucault, algo llamado biopolítica. La biopolítica tendría que ver con la voluntad del poder de entrometerse en variables de conjunto poblacional. O sea, Ujú. el poder ya no va hacia el individuo, ya no va hacia la persona individual, tratando de formatearla, sino que además de hacer eso, se preocupa por variables biológicas de conjunto, como por ejemplo la natalidad, la mortalidad, la morbilidad, la higiene pública. Un ejemplo clarísimo de biopolítica para que la gente pueda bajar esto a tierra es, por ejemplo, la gestión de una pandemia. De hecho, este es un ejemplo que pone Ujú. Foucault. Claro. En una epidemia o en una pandemia no gestiona el poder de la misma forma que gestiona una peste. La peste, como por ejemplo puede ser las pestes de antaño, lo que se hacía era expulsar al apestado, ¿no? Simplemente se lo expulsaba y uno se alejaba de él. En cambio, el poder biopolítico lo que necesita es controlar qué es lo que pasa, a qué hora estás en tu casa, a qué hora salís de tu casa, te vacunaste, no te vacunaste, usaste el barbijo, no usaste el barbijo, con quién estuviste, con quién hablaste, mantuviste la distancia social. Hay toda una serie de registros y una gestión de la vida de la persona que en el marco de una epidemia o de una pandemia, que el caso es, digamos, muy significativo por lo reciente del COVID-19, Claro. allí el poder biopolítico se expresa en toda su magnitud. Bien, partiendo de este concepto
de la idea de que el poder empieza a hacerse cargo de los efectos de conjunto a partir del siglo XIX y empieza a preocuparse por la natalidad, la reproducción, la morbilidad, la mortalidad, todas estas variables que además se destraban por la estadística y por la demografía, por los estudios demográficos, le dan vida a paradigmas como por ejemplo el de Malthus. Malthus, que fue uno de los primeros en empezar a alarmarse con arreglo a estudios propios de las ciencias modernas, alarmarse por la cantidad de gente que hay en el mundo. Insisto, esta alarma, valga aclararlo, no es una alarma moderna. Pueblos de todas las épocas han considerado que había un problema con la cantidad de miembros y la cantidad de gente sobre su espacio vital. Ahora, a partir del siglo XIX, esto despierta una voluntad de gestionar políticamente la cantidad de seres humanos que hay en la Tierra. Malthus es un hito, digamos, es un hito de la historia de las ideas, pero desde el punto de vista de la política práctica, los hitos empiezan a darse sobre todo a partir del siglo XX. A principios del siglo XX, una señora llamada Margaret Sanger empieza a militar contra el crecimiento poblacional y lo empieza a hacer en el nombre de la salud reproductiva y del control de natalidad. Esta señora instala en Nueva York, en el año 1916, la primera clínica de control de natalidad del mundo y empieza a recibir auspicios de determinadas élites mundiales que empiezan a compartir con ella el mismo alarmismo por la cantidad de gente que había en el mundo. La primera organización llevó el nombre de Federación Americana para el Control Natal, que después tuvo que cambiar su nombre y llamarla para la planificación familiar, que era una cosa un poquito más atractiva. Claro. Esa se convirtió en la base de la famosa IPPF, la Federación Internacional de Control Planificación familiar. Planificación familiar. Me había quedado con el nombre anterior en la cabeza. Exactamente. Entonces, Planned Parenthood, en inglés, Planned Parenthood, van a ser de manera internacional en los años 50. Pero es el fruto de lo que empezó Margaret Sanger en el año 1916. Y se enmarca en esta especie de paranoia por la cantidad de gente en el mundo. El primer discurso con el cual Margaret Sanger convence a financistas, promotores, militantes, donantes, es que la planificación familiar es imprescindible para disminuir la natalidad, específicamente de lo que ella llama razas inferiores. Esto es muy, muy, muy interesante porque habitualmente estamos acostumbrados a escuchar que el aborto sería una política en favor de los derechos de la mujer a disponer de su cuerpo. Bueno, cuando toda esta militancia empieza, la forma en que venden el producto del aborto era para purificar la raza en Estados Unidos. Cuando uno lee los artículos publicados en distintas revistas por Margaret Sanger, todos apuntan exactamente a lo mismo, a la idea de que hay razas impuras, hay razas inferiores que se reproducen y que para tener una mejor sociedad hay que conducirlas hacia el control de la natalidad para disminuir los hijos que este tipo de comunidades tienen. ¿Qué comunidades en concreto? Fundamentalmente dos, los afroamericanos y los inmigrantes latinos, ¿bien? Esas son las dos comunidades que están en el blanco de Margaret Sanger y empiezan a recibir, insisto, mucho financiamiento. Ahora, va a haber un problema, Pablo, y ese problema se llama el experimento nacional socialista y el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, es muy difícil vender una política de control natal en el nombre de la purificación racial. Evidentemente, claro, las potencias del eje han perdido la guerra y seguir recaudando dinero y seguir promocionando la práctica abortiva
como si fuese una panacea para la pureza racial, es algo que no tiene asidero ya en ese momento. Ahí va a aparecer otro tipo de justificación, que es la justificación económica. Necesitamos disminuir la población para lograr mayor bienestar de los que ya estamos viviendo en este planeta. Eso va a estar muy claro, Pablo, en el marco del 20º aniversario de Naciones Unidas, concretamente la intervención de Lyndon Johnson en el año 1965. Lyndon Johnson dice textualmente: actuemos sobre el hecho de que menos de $10 invertidos en control poblacional equivalen a más de $100 invertidos en crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Que es mucho más económico combatir a la pobreza haciendo que los pobres no se reproduzcan, en lugar de combatir la pobreza sacando a los pobres de la pobreza. Lo que hay que hacer es evitar que los pobres tengan hijos si queremos naciones más prósperas. Para eso se empieza a solicitar un control natal, e incluso el Banco Mundial, muy pronto, en el año 1967, con McNamara a la cabeza, va a decir que la mejor política económica consiste en disminuir la natalidad en los países. Bien, entonces esto es otro justificativo un poco menos escandaloso que el racial, pero de alguna forma sigue teniendo una gran distancia respecto a la manera en que se presenta hoy la demanda del aborto. Claro. Hoy el aborto es una cuestión de derechos, no de economía. A veces algún militante por ahí se le zafa en algún tipo de descuido decir públicamente que esto es muy bueno para los pobres porque es mejor morir antes de nacer siendo pobre. Claro. Yo esto, no sé si lo has escuchado, pero... Totalmente. El argumento de la compasión, de decir, a ver, el problema de la pobreza es que estos niños van a sufrir y por lo tanto, ¿qué mejor manera de prevenir eso por compasión? Haciendo que no nazcan. Pero ¿sabes qué? Te voy a agregar algo. Aquí en Canadá, ¿sabes qué argumento? Como no pueden usar tanto el de la pobreza, si bien hay situaciones de pobreza, pero no es una pobreza extrema al estilo africano, aquí en Canadá se está usando ese argumento biopolítico del cambio climático. Claro. ¿Y cómo viene? Bueno, o te dejo a vos si querés, pero se está usando muchísimo. Como van a venir catástrofes supuestamente climáticas, la mejor manera de protegernos es que esa gente que va a sufrir, que siempre son los pobres, ahí sí entra la pobreza, entonces hay que, la mejor manera no es prepararlos, darles, ingeniarnos como seres humanos para enfrentarnos supuestamente a eso, sino el que no nazcan, ¿no? Exactamente. De hecho, ahí ya vamos a llegar a ese punto que es sumamente interesante, y es la idea que hoy reina en Canadá y también en Europa, en muchas zonas de Europa, donde se supone que somos una plaga y que para evitar el cambio climático tenemos que dejar de tener hijos. Bien, la cuestión es que, digamos, estamos posicionados todavía en el año 1965, cuando empieza a estimularse la idea de que para lograr la prosperidad económica las naciones tienen que disminuir las tasas natales. Bien. Ahora, quien va a quebrar ese paradigma y quien nos va a insertar en el paradigma actual es el señor Rockefeller. Bien. Rockefeller, en el año 1972, se lo incorpora en la comisión del Congreso de los Estados Unidos relativa al crecimiento poblacional y futuro de Norteamérica. Ese es el nombre de la comisión encabezada a partir del año 72 por Rockefeller. Rockefeller va a generar un informe para esa comisión, llamado Informe Rockefeller, bien, coloquialmente llamado de esa manera, claro. En este informe él ya empieza a decirle al gobierno de los Estados Unidos. Allí además Rockefeller dice que se tiene que luchar por imponer un nuevo paradigma ético según el cual solo los niños deseados son traídos al mundo. Lo estoy citando de manera textual. Dice, un nuevo paradigma ético según el cual solo los niños deseados son traídos al mundo. Esto es un cambio radical respecto de un concepto muy caro a Occidente y a nuestra historia ética, que es el concepto de dignidad. Claro. Porque la dignidad es, digamos así, el valor supremo de la persona humana. Dignidad significa
que yo valgo más que cualquier cosa en tanto que soy una persona humana. Bien. Ahora, si para valer yo necesito ser deseado, entonces he roto el concepto de la dignidad. Lo que hace Rockefeller es muy inteligente. Lo que hace Rockefeller es edificar el paradigma que hoy mismo existe lamentablemente ya como sentido común, y es que uno vale en tanto y en cuanto es deseado. Si tu mamá te deseó, y a tu mamá, mientras, vamos a suponer, una señora embarazada que tiene a su hijo en el vientre, y lamentablemente sufre un robo, y en ese robo le disparan y la mujer muere. Toda la sociedad considera que allí se ha asesinado a dos personas humanas. Claro. A la madre y al hijo. Y es más, al asesino se lo va a condenar en esos términos. Agravado su pena porque ha asesinado a una mujer y a su hijo. Claro. Ahora, si esa mujer no desea a su hijo, ese hijo deja de ser un ser humano. Claro, que es el caso de Canadá. Totalmente. Exacto. Entonces, fíjate vos que la dignidad, que se suponía que era un concepto absoluto, claro, que refería a la supremacía del valor del ser humano, hoy queda reducido al deseo de un tercero. Claro. Yo soy digno en tanto y en cuanto un tercero me desea o no. Y más aún, yo soy un ser humano en tanto y en cuanto alguien me desee o no me desee. Entonces, esto trae consigo todo un cambio de paradigma mucho más inteligente que el asunto del tema racial de Margaret Sanger, claro, que el tema económico del Banco Mundial. No, ahora la cuestión es ético y jurídico. Entonces, en el año 74, vamos 2 años más adelante, va a redactarse hacia fin de ese año un informe secreto clasificado, coloquialmente conocido como el informe Kissinger. El informe Kissinger hoy lo podemos conocer porque se desclasificó en marzo del año 1989. Yo invito a toda la gente que está escuchándonos a que lo consulte. Hoy se puede ingresar desde las páginas oficiales del gobierno norteamericano. ¿Bien? Sí, voy a poner el link oficial del Departamento de Estados Unidos aquí abajo, de hecho, para que el que dude, que diga Agustín está inventando, aquí lo va a encontrar. ¿Viste, Pablo? Bueno, haces bien porque las personas perezosas suelen acusar de teoría de la conspiración cualquier cosa que no están dispuestas a investigar. Entonces, de esa manera vas a facilitar a cualquiera que piense que esto es una teoría de la conspiración a que cheque por sí misma la fuente primaria, que es el informe Kissinger como tal. ¿Qué dice básicamente el informe Kissinger en extremada síntesis? Dice que el mundo está sobrepoblado y que esa situación representa para Estados Unidos una amenaza para su seguridad, para su defensa y para su economía. Voy a explicar por qué en términos de lo que dice este informe. Primero, porque los recursos naturales son limitados y Estados Unidos tiene interés en recursos naturales que no están en su territorio, sino que están en otros territorios, y esos otros territorios, en la medida en que multipliquen su población, van a multiplicar la necesidad de consumir ellos mismos esos recursos. Por lo tanto, quedarán menos de esos recursos para los habitantes de los Estados Unidos. Segundo punto, la seguridad interna, en concreto el problema de la migración. La migración, ¿qué le conviene más a Estados Unidos? ¿Que México tenga aborto legalizado o que no tenga aborto legalizado? Bueno, lo que le conviene es que tenga aborto legalizado, porque lo que le conviene a Estados Unidos es que haya menos mexicanos, no más mexicanos. Menos mexicanos significa, a la larga, menos presiones migratorias hacia los Estados Unidos, por poner solo un ejemplo extremadamente conocido. Dicho sea de paso, por esa razón, Joe Biden lo primero que hace al asumir hace ya casi 4 años es liberar fondos para financiar abortos en México. Esa siempre ha sido la política demócrata. ¿Te puedo agregar algo? Perdón, ¿te puedo agregar una cosa chiquita? Adelante, porque lo que quieras. Lo que acabas de decir es clave. En el año 2002 o 2003, mientras estaba en la Universidad de los Estados Unidos, me dediqué a hacer un mapa de Planned Parenthood porque íbamos a las clínicas abortistas a hacer presión afuera, carteles, a rezar. ¿Y sabéis qué? Las clínicas abortistas, todas, absoluta, el 100% de todas las que investigué y que encontré, que estaban en el, por así decir, en las páginas amarillas que uno puede encontrar o en internet o en los libros donde está la sección de ginecología y obstetras, están en barrios negros o en barrios hispanos en los Estados Unidos. Sí.
Totalmente. Cualquier persona lo puede verificar. Vayan a Google Maps. Ahora es mucho más fácil. Vamos a Google Maps, pongan Planned Parenthood y van a encontrar que todas las clínicas abortistas están en barrios negros y en barrios hispanos. Es así, efectivamente es así, pues está totalmente direccionado. Entonces, el tercer motivo que pone de manifiesto el informe Kissinger tiene que ver con la defensa. Y aquí la pregunta, siempre para entender este punto, es: ¿qué le conviene a Estados Unidos? ¿Que China tenga cada vez más habitantes o que tenga menos habitantes? Que sus potenciales enemigos sean lugares despoblados o que sean lugares saturados de material humano que pueden ser utilizados para una guerra. En otros términos, Estados Unidos venía de perder Vietnam, o sea, venía de saber lo que era enfrentarse a las masas de la sociedad en un terreno hostil. Entonces, sea por una cosa u otra, Estados Unidos... A ver, el informe Kissinger le recomienda al gobierno de los Estados Unidos intervenir activamente en una guerra contra el crecimiento poblacional. Claro. Le da muchos tipos de medidas, muchas medidas tipo batalla cultural, es decir, cambiar el sentido de la educación, cambiar los principios éticos, apoyarse en organismos internacionales, meterse en la prensa, condicionar los partidos políticos extranjeros a través de dinero, un montón de cuestiones de ese tipo, pero el informe Kissinger va a cerrar con una medida clave y es la siguiente: ningún país ha podido reducir su natalidad sin recurrir al aborto. Textualmente eso es lo que dice. O sea, ¿qué significa el informe Kissinger? Tenemos que ponernos al frente de la legalización del aborto. Recordemos que esto es de 1974 y recordemos que en 1973 se dictó un fallo muy célebre llamado Roe versus Wade, por medio del cual el aborto quedó legalizado en los Estados Unidos. Bien, claro. Entonces, este informe va a ser aplicado no por Nixon, que era quien estaba en ese momento, después va a caer, sino por Gerald Ford en el año 75. Y en adelante Estados Unidos va a desplegar toda la potencia de ese informe Kissinger. Y voy a dar un salto muy grande para no hacerlo tan largo. En los años 90, ya en la época Clinton, es la época de las conferencias internacionales de las Naciones Unidas. Hay una fundamentalmente importante para este tema y es la de 1994 en el Cairo. Esa conferencia internacional de la ONU, llamada Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, empieza diciéndole a todo el mundo que Naciones Unidas y sus expertos han determinado que en los próximos 20 años la población crecerá en el mundo en términos de 3 escenarios posibles. Un escenario de mínima, de 7.100 millones de personas, un escenario medio de 7.500 millones de personas y un escenario de máxima de 7.800 millones de personas. Naciones Unidas dice entonces, estamos celebrando esta conferencia internacional para ponernos de acuerdo sobre medidas biopolíticas, agrego yo, para que se cumpla el escenario de mínima y no el de máxima. Claro. Porque entre el de mínima y el de máxima tenés 700 millones de seres humanos que tenemos que evitar que nazcan. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, empieza también la serie de medidas, las series de medidas a hacer para disminuir la población, y en las medidas que llevan el número 7, sobre todo la 7.16, se le pide a los estados que legalicen una gama completa de servicios de salud reproductiva y planificación de la familia que no estén legalmente permitidos y que esos servicios incluyen la interrupción del embarazo. Textualmente eso es lo que se dice, lo cual es una cuestión totalmente escandalosa porque violenta la soberanía de las naciones y nuestros sistemas democráticos. Que Naciones Unidas venga a decir que tenemos que legalizar la interrupción del embarazo a pesar de estar legalmente prohibida en nuestros países, es una afrenta globalista frente a la soberanía de las naciones y nuestros sistemas democráticos. Pero eso revela, Pablo, que el interés biopolítico de disminuir la natalidad ya está por entonces totalmente anclado en organismos internacionales de primaria importancia. Voy a dar un nuevo salto. Lo que
planifica en 1994, la ONU tiene como tope el año 2015, llega el año 2015, no se cumplimentan lo que la ONU esperaba y ese año aparece algo llamado Agenda 2030. Ese año aparece algo llamado Agenda 2030, que son 17 objetivos que se distribuyen en distintas metas, son 169 metas en total. Y según CEPAL, las 169 metas de manera directa o indirecta, explícita o implícita, tienen una misma clave hermenéutica llamada género. De hecho, hay todo un objetivo, el número 5, que refiere totalmente al tema del género. Y hay varias metas puntuales que piden con distinta terminología, a veces más maquillado, a veces menos maquillado, una legalización total y completa del aborto. Entonces, cierro esta intervención de esa manera. ¿Por qué esto podemos caracterizarlo como biopolítica? Porque en su núcleo reviste una voluntad de poder tendiente a generar efectos coercitivos sobre variables biológicas vinculadas a la humanidad como conjunto, ya no a un individuo, particular, sino a la humanidad como conjunto. Hay ciertas personas poderosas que dicen no me gusta el ritmo poblacional en cuanto a su crecimiento, por lo tanto tenemos que evaluar ciertas circunstancias, ciertas medidas para poder disminuir esta tasa. Bien, eso es el aborto, esa es la realidad primaria del aborto. Después todo lo demás es bastante humo. El pañuelito verde, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, el feminismo, la compasión, que la mujer violada, que la mujer en cierta situación de penuria, todo eso es humo sensiblero para la opinión pública. Lo que está en la base real, material, de las intenciones verdaderas es que el aborto disminuye la natalidad. Y voy a dar un solo dato y ya con eso sí cierro. En España se legalizó a mediados de la década del 80, si mal no recuerdo, en 1986. Bien. Actualmente, redondeando, en España nacen 400.000 españoles por año. Ahora, se abortan, redondeando, un promedio de 100.000 por año. Fíjate cómo una sola medida política llamada aborto disminuye todos los años en un 20% la natalidad en España. Es impresionante. Y mira, Agustín, pasa en Argentina, salió el reporte último de Argentina con la disminución de la población con solamente 2 años de aborto legal. Han caído impresionantemente los números. En países donde ya lleva mucho más tiempo, desde el 69 en Canadá, es un invierno demográfico tal que si no traen 600.000 inmigrantes al año, este país colapsa. Aquí están cerrando escuelas, están cerrando universidades porque no hay niños. Es una realidad, es impresionante. Ahora, te voy a hacer 2 preguntas, Agustín. Nos acabas de dar una presentación magistral porque te pregunté qué era biopolítica y nos diste una historia de la biopolítica con una cantidad de fundamentos y ejemplos que son irrefutables en ese sentido. Y felicitaciones por eso, realmente te agradezco enormemente. Ahora, yo de haber leído a Foucault, no lo he leído todo completamente, pero he leído bastante de Foucault. Yo sé que en tu caso lo debes conocer mucho más que yo incluso, pero yo jamás he encontrado, y mira que lo he buscado, lo he leído con esa intención, jamás he encontrado referencias biopolíticas al aborto, a la eutanasia, a todo lo que nosotros entendemos como... Es un concepto genial el de Foucault, pero lo aplica a las prisiones, lo aplica a la educación, lo aplica a los psiquiátricos. Jamás lo aplica a donde debería haberlo aplicado, ¿no? Qué paradójico esto, ¿no? Mira, yo te cuento, yo he tenido que leer todo Foucault de su etapa genealógica. Foucault tiene distintas etapas. Tiene una primera etapa arqueológica, por ejemplo, las palabras y las cosas, claro, la arqueología del saber. Después tiene una etapa genealógica que empieza con un discurso que él da, con una clase que da en el Colegio de Francia en 1970, y esa etapa tiene un libro que es el más característico, quizás, que es Vigilar y Castigar, y la historia de la sexualidad. Después ya, hacia la década del 80, ya está el Foucault ético, como le llaman. Yo me especialicé en el Foucault genealógico, o sea, en el que va de entre 1970 y 1979, básicamente. Entonces, dentro de ese corpus, que es el que yo he leído y puedo decirlo todo, jamás encontré una referencia, un ejemplo, poner el aborto como un ejemplo de biopolítica y el asunto de la eutanasia
el Claro. asunto de la eutanasia también en estos términos. No, 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 no. Y de hecho, en mi tesis de fin de máster, que justamente lo hice basado en Foucault, con otro tema, puse en un pie de página exactamente esta crítica. Ah, Llama mirá, la claro, atención que el aborto y la eutanasia no hayan sido ejemplos, porque salta a la vista que es un ejemplo claro, clarísimo. Si claro. lo que te importa es la población, Foucault te da ejemplos de todo, de higiene pública, teoría económica, te da ejemplos, obviamente, vos lo mencionaste, la cárcel, las instituciones Ujú. asilares, pero no, el tema aborto y el tema eutanasia parece que no aparecen como ejemplo, por Claro, lo menos hasta donde yo leí. y es interesante porque el posmodernismo se plantea como un rechazo a las grandes narrativas y te ponen como argumento la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades de los nazis. La tenía regalada para decir, miren lo que hicieron los nazis. Es el mejor ejemplo que tengo de biopolítica, ¿no? Por el tema del control poblacional, el tema del aborto, de la eugenesia, de la eutanasia. Y no lo menciona. La última pregunta, Agustín, y con esto te dejo ir. Pero hay una cosa interesante. Buscando el tema de biopolítica hace tiempo, me encontré con un artículo del CONICET de Argentina del año 2011 que habla de biopolítica y aborto, sobre lo que conserva el niño por nacer. Y esta autora, Andrea Carolina Flores, habla de biopolítica referido a la cuestión provida. El poner, por ejemplo, el derecho a la vida dentro de la Constitución es un acto biopolítico de control sobre el cuerpo de la mujer. Son mecanismos de regulación. Es un aplicar la noción biopolítica directamente ahora a una cuestión totalmente inversa, ¿no es cierto? ¿Qué le podrías responder a una persona que te dice que lo que nosotros hacemos, la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la buena educación, de los derechos parentales, la libertad religiosa, la protección del no nacido, de hecho no es biopolítica y lo está totalmente invirtiendo y obviamente que este argumento cae por sí mismo, pero es interesante. A mí me sorprendió encontrar una persona del otro lado acusándonos a nosotros o lo que nosotros hacemos de biopolítica. Bueno, lo que se le podría responder es que eh, la biopolítica pasa por una acción intencional, deliberada, que busca un propósito de influir sobre variables de población, Ujú. y estas condiciones están en la base de la demanda del aborto, no en la base de la demanda de los pro vida, que no tienen ningún interés en impactar sobre las variables de población. Claro. Además, por otro lado, hay que recordar que Foucault entiende el poder a través de una tipología tripartita. O sea, digamos así, hay tres modalidades del poder para resumir en Foucault. Está el poder soberano, que es un poder físicamente despiadado, un poder brutal, es el poder del suplicio. Está el poder disciplinario, que es un poder un poco más soft en cuanto a los grados de coerción que implica, pero es mucho más puntilloso en el objetivo de adiestrar al sujeto. Y está el poder biopolítico, que es el poder de impactar sobre las variables de conjunto. Llama la atención que el aborto, incluso, además de ser biopolítico, también lo podemos considerar soberano por la forma en que se Mm, aplica. Imagínate vos que Vigilar y Castigar empieza con una descripción del poder soberano en el caso del pobre Damiens, que era mm, un francés de la mitad del siglo XVIII, la mitad de 1700, que había sido acusado por intentar hacer un regicidio, y esas primeras hojas de Vigilar y Castigar no tienen desperdicio, son una cosa de que si sos impresionable o las claro. tenés que pasar rápido, tenés que ¿Cómo parar para describe el suplicio? describe, describe el Sí, sí, suplicio sí. de una manera inigualable, Claro. porque lo hace además con los archivos de la época y va contando con los archivos de la época cómo al pobre Damiens lo ataron en sus extremidades a los caballos y los caballos tiraban, y lo que esperaba quien firmó la sentencia era que Damiens perdiera todos sus miembros al mismo tiempo, Claro. pero los caballos no tenían suficiente fuerza para desmembrarlo, entonces simplemente le descolocaron los huesos, y a todos los actos de terrible tortura, de echarle cera hirviendo, de echarle azufre, atenazarle los pezones. Había un montón de medidas terribles que dejan a un pobre ser humano descuartizado, moribundo, que no había forma de terminar de quitarle la vida, y hasta que viene un verdugo y finalmente con un hachazo le acaba con la vida.
Bien. Claro. Entonces, ¿por qué Foucault utiliza esa imagen? Porque te está diciendo, el poder soberano es el espectáculo de la carnicería, porque el poder es muy débil para formatear al ser humano, entonces todo lo que puede hacer es matarlo de la forma más brutal que se pueda para generar ese espectáculo de horror y que el resto de las personas se adapte a lo que tiene que hacer para no vivir un episodio similar. Bien, el aborto es biopolítico en sus intenciones, en su base, en su deliberada intención por generar un efecto a nivel conjunto, a nivel variables demográficas, pero es soberano en la manera en que se ejerce porque implica cosas parecidas a lo que Foucault describe del pobre Damiens, solo que se hace dentro del cuerpo de la mujer. Claro. Es decir, esto de un Damiens siendo tirado por los caballos hasta descuartizarlo, bueno, no es lo que hace un médico cuando ingresa en el útero de la mujer con un bisturí, descuartiza a un ser humano en gestación. No hay ahí un poder de muerte brutal, Claro, del cual nos hacemos los distraídos solo porque ocurre fuera de nuestra vista. Bueno, lo dejo ahí también como inquietud. Quizás también en cierta forma el aborto sea un poder soberano al mismo tiempo que biopolítico. ciertamente que sí, Agustín, y la verdad que esa respuesta que has dado, además de magistral, es fuerte, ¿no? Es la realidad, es la realidad de lo que estamos defendiendo y de aquello contra lo cual estamos luchando también en defensa del más inocente de nuestras sociedades. Así que, Agustín, siempre es un honor hablar con vos y me quedaría hablando horas, honestamente, porque es interesantísimo, pero tengo que darle lugar ahora a los que siguen en el vivo. Te quiero agradecer enormemente, Agustín, y nuevamente, por favor, si nos repetís rapidito lo del curso que vas a dar sobre este tema, a ver si la gente quiere aprender en profundidad esto que Agustín, esta clase magistral que nos ha dado en media hora, lo vas a dar en Tecnopolitea, así que si nos puedes contar un poco. Sí, es un curso donde en mi clase en particular voy a estar dándolo con mucha más profundidad, vamos a ir paso a paso, vamos a estudiar los documentos de los cuales estábamos hablando, el documento Rockefeller, el documento de Kissinger, los documentos de Naciones Unidas, Agenda 2030, vamos además a profundizar un poquito más detenidamente, más sistemáticamente el paradigma de la biopolítica. Y este curso está en tecnopolitea.com. Entonces, aquellos que estén interesados en una formación provida integral, allí tienen tecnopolitea.com para inscribirse y, bueno, ser alumnos de una experiencia formativa que no tiene lugar lamentablemente hoy en las universidades. En las universidades tradicionales hoy, si se trata de aborto, todo lo que uno está obligado a estudiar y o enseñar son los paradigmas a favor del aborto. Con lo cual en Tecnopolitea queremos formar a nuestra gente con calidad universitaria, pero en la defensa de la vida. Ahí está la clave, formar de verdad. Así que, Agustín, nuevamente, gracias enormes, gracias por haberte unido a este vivo. Y pronto, bueno, te estaré invitando nuevamente para seguir conversando porque está interesantísimo realmente todo esto. Gracias nuevamente. Gran abrazo, gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.